Un saludo, clase de recursos humanos. Sean ustedes bienvenidos a esta cuarta y última semana donde expondremos el estudio del uso de los sistemas de información por parte de recursos humanos. Debido a los procesos globalizantes, o sea, debido a la mundialización o globalización, muchas de las organizaciones en la actualidad están rompiendo con los esquemas tradicionales y se están enfocando en el diseño de estructuras tecnológicas que le permiten a la organización disponer de una base de información, de una base de datos, eh, eh, y romper así con las barreras existentes, eh, con las barreras existentes entre los empleados y las partes interesadas de la organización, llámese accionistas, inversionistas, proveedores, clientes, relacionados, etcétera, etcétera. En ese contexto, aunque estas estrategias que diseña la alta gerencia en, en combinación con la administración de recursos humanos resultan ser eficientes y eficaz para las organizaciones, también en ese mismo orden pueden estas estrategias dificultar el control de las personas que trabajan para la organización. Por ejemplo, gracias a la tecnología, existen sistemas hoy en día conocidos por sus siglas en inglés como SIRH, o sea, sistemas de recursos humanos, que facilitan la administración de los subordinados y la administración de los procesos de recursos humanos. Estos permiten mantener una información exacta, una información que cada colaborador puede actualizarla, de manera que inclusive esta información puede ser actualizada con relación a los procesos de entrenamiento y a los procesos de capacitación, y que le permite también a los colaboradores sentirse parte integral de la estructura organizacional. O sea, por ejemplo, a un colaborador o un especialista de recursos humanos, este regularmente frente a una PC utiliza el 100% de su tiempo en los procesos actuales, en la elaboración de planes y estrategias, con el único objetivo de mejorar la vida de los colaboradores. En ese contexto, ¿alguna vez usted como empresario, como director de recursos humanos o como alta gerencia se ha preguntado cómo está la rotación del personal? ¿Cuál es el promedio de ingreso del personal que labora para mi organización? ¿En qué área se necesita capacitación? O sea, ¿en qué área se necesita un individuo? Porque en qué área se necesita un subordinado, por ejemplo. O sea, estamos dentro de un presupuesto disponible para poder cumplir con la nómina. O sea, ¿alguna vez usted se ha preguntado eso? Obviamente estas preguntas son contestadas de forma rápida y sencilla después de un proceso de análisis minucioso por parte de la Administración de Recursos Humanos, dado que ellos tienen la disponibilidad de la información, y así se facilita la medida de control para el beneficio de la organización. Ahora, en ese orden existen beneficios de los SIRH, o sea, de los sistemas de recursos humanos, que son más bien ventajas. Hagamos un poco de memoria y ubiquémonos en la época donde el capital o los ingresos de la organización, o sea, la parte financiera de la organización, era considerada el principal sustento de la misma. En ese momento estábamos, la economía global estaba pasando por el proceso económico denominado economía industrial.
En la actualidad, como estamos pasando por un proceso económico denominado economía del conocimiento, dijimos, hagamos un poco de memoria y dijimos en un video anterior que en la actualidad el capital no es tan importante, sino el talento. O sea, los colaboradores son importantes y la organización toma en cuenta lo valioso que son los colaboradores para su funcionamiento. En ese contexto, las organizaciones están tomando conciencia y están creando programas para retener el personal, el talento o el personal que sea más preciado, el recurso humano que sea más preciado para la organización, el cual este personal hay que retenerlo, hay que aplicar políticas de retención de personal porque es difícil de conseguir. Y estos son unos de los beneficios que brinda los sistemas de información de recursos humanos. También hemos conocido las denominadas reglas del negocio o las reglas corporativas dentro de la administración de recursos humanos, que no son más que políticas y reglamentos que poseen las organizaciones en cuanto a la administración de su personal, donde estos tienen que apoyar las decisiones estratégicas, que las decisiones estratégicas, como dijimos en un video anterior, estén directamente relacionadas con las decisiones estratégicas o con la planificación estratégica de los recursos humanos, que estas decisiones estratégicas de recursos humanos con relación a la organización estén incluidos los procesos de información estadísticos, tantos indicadores de gestión como indicadores de operaciones, generación de informes y consultas estadísticas, análisis de gráficos, análisis de cuadros para las tomas de decisión. Dentro de esa toma de decisión existen los procesos de aplicación de los SIRH, un sistema informático de la Administración de Recursos Humanos. Contiene un proceso informático y programas como de software que contribuyen a ayudar a los directivos, a la alta gerencia de la organización a poder tomar decisiones con una mayor rapidez y con una mayor eficacia. El hardware puede ser un ordenador central que tenga la organización o desktop o PC que relativamente, como está la competencia hoy en día, el costo no es tan alto. El software puede ser un programa personalizado o también existen programas estándar que están incluidos en los procesos de uso de las PC. Todas estas aplicaciones de software y de SIRH, o sea, de los sistemas de recursos humanos, están en la actualidad disponibles en el mercado y por ende hay de varios costos, y esto incluyen programas de información sobre los empleados, seguimientos a los candidatos, inventarios de cualificación, y pueden incluir nómina, conciliaciones bancarias, entre otros, etcétera. Con relación a sistemas de información sobre los empleados, este programa crea la base de datos que ofrece la información sobre los subordinados, por ejemplo, el nombre del colaborador, dirección, teléfono, email, fecha de nacimiento, qué cargo ostenta, qué salario devenga. Con relación al seguimiento a los candidatos, este tipo de programa le permite a la organización a automatizar algunas de las actividades vinculadas al reclutamiento y a la selección de personal, que incluyen el almacenamiento de información sobre posibles candidatos, programas con los directivos, entrevistas, citas, etcétera, etcétera. También con relación a los inventarios de cualificación, el inventario de cualificación personal le permite también a la empresa estar al tanto de si hay alguna vacante, cuál es el individuo que puede servir para esta vacante, observar en la base de datos si hay, por ejemplo, si este individuo tiene competencias, o sea, tiene destreza, tiene habilidades, tiene conocimiento, si este individuo tiene ciertas experiencias,
o sea, si este individuo a la empresa le conviene un individuo con una promoción interna o un individuo a outsourcing, o sea, irlo a buscar externamente. Con relación a la nómina, este programa le permite a la organización o a la administración de recursos humanos calcular cuál es el sueldo bruto de los empleados, el sueldo antes de impuestos, cuál es el sueldo neto, cuál es la promoción que debe hacerse a uno o a otro empleado, dependiendo del desempeño, cuál es el pago de los impuestos de los empleados, cuál es el pago que le corresponde a la seguridad social, en este caso, cuál es el pago que corresponde a los seguros médicos, al Obamacare, cuál es el pago que corresponde al Medicare, o sea, cuál es el pago que corresponde al IRS, cuál es los planes del seguro social o los planes de jubilación, si la empresa tiene un sindicato, como es el caso de muchas empresas aquí, por ejemplo American Airlines, que tiene un sindicato, o sea, cuál es el pago de la cuota del sindicato. Vemos también cómo empresas, en el reciente análisis que hicimos de la empresa Toyota y de la empresa Hewlett Packard, cómo la empresa Hewlett Packard y la empresa Toyota tienen distintos sistemas para reclutar y seleccionar subordinados. Sin embargo, en el fondo persiguen lo mismo, o sea, persiguen que el individuo se ajuste a los valores de la organización, persiguen que el individuo sea un individuo con ciertas competencias, que tenga, no necesariamente que tenga experiencia, pero que tenga sí conocimiento, que tenga destreza, que tenga habilidades, y que las organizaciones puedan enfocar o llevar de la mano a este individuo a lograr un desarrollo constante en su capacitación, y que el individuo con esa capacitación responda eficientemente con un alto desempeño, o sea, que el individuo sea flexible, que el individuo tenga características de liderazgo, etcétera, etcétera. Lo que vemos que aunque los sistemas sean diferentes, en el fondo tienen obviamente coincidencia. Las estrategias tienen que estar enfocadas a la misma coincidencia, aún la selección y el reclutamiento sean diferentes, aún el individuo se vaya a los sistemas outsourcing, o sea, fuera de la organización, a buscar los candidatos, o sea, internamente. Con relación a la seguridad y confidencialidad de los sistemas de recursos humanos, los usuarios no autorizados de los recursos humanos pueden causar graves problemas a una organización. O sea, aquí estamos en el proceso de la seguridad de los datos, de la información de recursos humanos. Los elementos internos a la empresa, dado que en muchos países todavía no se ha creado una ley con relación a los sistemas de información, muchos hackers, individuos de mala reputación pueden tener acceso a la información confidencial del personal y pueden causar ciertos inconvenientes. Por ello es necesario crear sistemas de seguridad dentro de la administración, de los sistemas de administración de recursos humanos, y esto deben crear políticas y procedimientos para proteger la integridad y la seguridad de estos sistemas. Estos deben incluir el acceso limitado a los sistemas de organización, que los accesos sean controlados y que los procesos o el acceso al ordenador y a sus archivos de datos sean manejados por individuos con ciertas cualidades, y que estos individuos manejen los ordenadores y las bases de datos confidenciales, de manera que estos individuos tengan la disponibilidad de una llave, que sean ellos que la usen y que sean ellos que cierren los procesos, y que estos procesos se puedan codificar, o sea, que los datos se puedan codificar de forma que no sean accesibles para los usuarios no autorizados. Permitir el acceso mediante una clave personal o un password o un código especial para cada área, y que estos sean manejados por la Administración de Recursos Humanos conjuntamente con la alta gerencia,
que por ejemplo sea un proceso directivo, el poder recibir una autorización, que se cree un proceso interno en la organización, un sistema de proceso donde donde haya variedad de trámites para que el individuo o el subordinado pueda recibir la autorización y un código especial para que pueda entrar a una base de datos o a un inventario o un inventario, por ejemplo, de cualificación de individuos, pero que también pueda tener la autorización para acceder a una información confidencial de base de datos. Que al mismo tiempo pueda desarrollar procedimientos y prácticas sobre el uso de información de los subordinados e informar a los empleados el funcionamiento de esta, que también le pueda permitir a los empleados verificar sus registros personales y permitir las correcciones si fueran necesarias. De manera que hemos visto cuáles son los puntos más importantes dentro de los procesos de la administración y de los sistemas de recursos humanos. Muy buenas noches, muchas gracias.